Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que quisiste fundamentar todas las cosas en tu Hijo muy amado, Rey del universo, concede benigno que toda la creación, liberada de la esclavitud del pecado, sirva a tu majestad y te alabe eternamente. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del profeta Daniel. Yo, Daniel, tuve una visión nocturna. Vi a alguien semejante a un hijo de hombre que venía entre las nubes del cielo. Avanzó hacia el anciano de muchos siglos y fue introducido a su presencia. Entonces recibió la soberanía, la gloria y el reino, y todos los pueblos y naciones de todas las lenguas lo servirán. Su poder nunca se acabará, porque es un poder eterno y su reino jamás será destruido. Palabra de Dios. Señor, tú eres nuestro Rey. Señor, tú eres nuestro Rey. Tú eres, Señor, el Rey de todos reyes. Estás revestido de poder y majestad. Señor, tú eres nuestro Rey. Tú mantienes el orbe y no vacilas. Eres eterno y para siempre está firme tu trono. De confianza son tus leyes, y desde hoy y para siempre, Señor, la santidad adorna tu templo. Señor, tú eres nuestro Rey. Lectura del libro del Apocalipsis del apóstol San Juan. Hermanos míos, gracia y paz a ustedes de parte de Jesucristo. Él, testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, aquel que nos amó y nos purificó de nuestros pecados con su sangre y ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes para su Dios y Padre. A Él la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Miren, Él viene entre las nubes y todos lo verán, aun aquellos que lo traspasaron. Todos los pueblos de la tierra harán duelo por su causa. Yo soy el Alfa y el Omega, dice el Señor Dios, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Palabra de Dios. Bendito el que viene en nombre del Señor, bendito el reino que llega, el reino de nuestro Padre David.
El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo preguntó Pilato a Jesús: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿Eso lo preguntas por tu cuenta o te lo han dicho otros? Pilato le respondió: ¿Acaso soy yo judío? Tu pueblo y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué es lo que has hecho? Jesús le contestó: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores habrían luchado para que yo no cayera en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo: ¿Con que tú eres rey? Jesús le contestó: Tú lo has dicho, soy rey. Yo nací y vine al mundo para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Palabra del Señor. Queridos hermanos y hermanas en el Señor, comienzo esta reflexión dirigiendo mi saludo a ustedes reunidos en este hermoso santuario mariano, la Casa de María de Guadalupe. A los señores cardenales, al cardenal Carlos Aguiar, arzobispo primado de México, a los señores cardenales invitados de Europa, a los asambleístas de las 22 conferencias episcopales de América Latina y el Caribe, y a todas las personas que se unen a esta celebración a través de las redes sociales. Hoy, todos, bajo la tierna mirada de nuestra Madre, María de Guadalupe, celebramos con gozo, en una misma fe y en un mismo sentir, la solemnidad de Jesucristo, Rey del universo. Damos gracias a Dios que nos ha permitido celebrar el misterio de Cristo durante el año litúrgico que culmina colocando a Cristo Rey en el centro de todo lo que existe. Pero también damos gracias a Dios por esta nueva experiencia de vivir, sentir y participar en la Iglesia. Me refiero a la Asamblea Eclesial que inauguramos hoy, luego de un largo camino recorrido juntos, escuchando a todos, sintiendo lo hermoso que es ser miembro del cuerpo de Cristo, del cuerpo místico de Cristo, protagonistas y corresponsables de la evangelización como discípulos misioneros. Al iniciar esta asamblea, le pido a Dios que abra nuestro corazón para dejarnos guiar en espíritu de escucha, sinodalidad y unidad eclesial, y descubrir lo que Él quiere decirnos
como pueblo de Dios en camino. Queremos ofrecer nuestra existencia al Dios de la vida y hacer su voluntad, porque la verdadera grandeza está en dejarse iluminar por la luz de la verdad, en descubrir la acción de Dios en la historia, en adherirnos al proyecto de Jesucristo y tener la verdad como norma suprema de comportamiento. Esta asamblea eclesial, a semejanza de la Conferencia de Medellín, es un evento histórico, porque Medellín fue la recepción creativa del Concilio Vaticano II, en un contexto marcado por la pobreza y la exclusión. Y esta asamblea, al tener como objetivo reavivar Aparecida, que reafirmó la renovación conciliar, busca contribuir para una segunda recepción del Vaticano II en el nuevo contexto en que vivimos. Esta asamblea es histórica también por el hecho de que en vez de haber realizado la sexta Conferencia General de los Obispos, el Papa Francisco propuso esta asamblea eclesial, integrada por representantes de todo el pueblo de Dios. Hay, por tanto, el paso de una asamblea episcopal donde participaban mayoritariamente obispos a una asamblea plenamente eclesial como expresión del ejercicio del sensus fidelium. Por ello, esta asamblea eclesial cuenta con la participación más amplia de nuestra única iglesia, pueblo de Dios. En ella nos hermanamos en diversidad de ministerios y carismas, obispos, sacerdotes y diáconos, religiosas, religiosos, laicas, laicos, principalmente en este día, en que en muchos de nuestros países se celebra el Día del Laico. También nos hermanamos a las periferias materiales, culturales, geográficas y existenciales, y con hermanos en Cristo en el sentido ecuménico de la fe, así como de otras religiones que quieren responder al llamado en común que Dios nos hace. Esta primera asamblea inaugura un nuevo organismo sinodal en el ámbito continental, que sitúa la colegialidad episcopal en el seno de la sinodalidad eclesial, expresión de la vinculación del obispo con el pueblo de Dios en su iglesia local y de concepción de la Iglesia Universal como una iglesia de iglesias locales, presididas en la unidad por el obispo de la Iglesia de Roma, el Santo Padre, con Pedro y bajo Pedro. Esta nueva experiencia de la Iglesia, este nuevo acontecimiento de Pentecostés, al igual que hace 2000 años, se realiza en la presencia, con la presencia de nuestra Madre, María del Tepeyac, quien representa a todas las advocaciones que sostienen y sustentan la vida e identidad de nuestros pueblos latinoamericanos y caribeños. Hemos venido hasta aquí para invocar su fiel y potente intercesión, para que nos muestre el rostro y la mirada de Cristo en esta etapa de encuentro presencial y virtual. María de Guadalupe, siempre madre, siempre fiel, nos acompaña en todo este itinerario. Filialmente le pedimos
que nos señale el camino que Dios desea para su iglesia en nuestra región. Quiero que juntos le pidamos que nos haga dóciles para asumir un proceso de conversión permanente en comunión con el Concilio Vaticano II y el Papa Francisco, en camino al sínodo sobre la sinodalidad y lo que signifiquen las exigencias pastorales hacia el jubileo del acontecimiento guadalupano 2031 y el de la redención 2033. Aquí, desde tu santuario, te presentamos, Madre, la ofrenda del camino recorrido. Han pasado 14 años desde la Quinta Conferencia General del Episcopado Latinoamericano en Aparecida, la cual, como ha dicho el Santo Padre, todavía tiene mucho que ofrecer. Y nos encontramos ahora en una sola asamblea, en actitud de oración y discernimiento, en la hermosa y poliédrica diversidad eclesial. El Papa Francisco, tan cercano a nuestra América Latina y el Caribe, nos ha pedido acompañarlo en este Kairos, pues esta asamblea es un tiempo de gracia, un acontecimiento inédito, donde experimentamos la novedad del Espíritu que nos sorprende y nos lleva por caminos nuevos. Queremos, en la difícil unidad en la diversidad, responder y acompañar a todo el pueblo de Dios en una hora profundamente compleja y difícil, en un tiempo de pandemia, donde los más vulnerables, los preferidos de Cristo, siguen siendo los más afectados. No nos olvidemos, hermanos, hermanas, Cristo sigue crucificado en todos ellos. El Evangelio de hoy interpela también nuestra dificultad como sociedad e incluso como iglesia de creer en la presencia viva y transformadora de Jesús y su reino de vida. Y no es para menos, sobre todo cuando vemos tantos gestos de ruptura de comunión y de fraternidad, en la inequidad, en la violencia extendida, en los falsos testimonios de líderes que abandonan el sentido de servicio de sus responsabilidades, en la crisis sin precedentes de nuestra casa común, donde los preferidos del Señor son los más afectados. También nos interpela el dolor de hombres y sobre todo de mujeres que han sufrido abusos o exclusión sistemática, de quienes abandonan sus lugares de origen para buscar mejores condiciones de vida y son rechazados. En el Evangelio, Pilato, como muchos actualmente, se pregunta sobre la veracidad del mensaje de Jesús. Pero el Señor responde, no con argumentos superficiales, sino presentándose a sí mismo como mensajero y como el propio mensaje. En medio de su hora más oscura, como la hora de tantos de nuestros pueblos, Jesús afirma con autoridad su promesa de un reino que no es de este mundo. Su camino no es como el de otros. Su misión es dar testimonio de la verdad, y Él es la verdad, que nos interpela a todos sin excepción, incluso con más fuerza hoy, diciendo en presencia de su Santa Madre María de Guadalupe, todo el que es de la verdad escucha mi voz. Hoy que avanzamos en este camino sinodal, abriendo la fase presencial y virtual de la primera asamblea eclesial, pidamos al Señor Jesús el don de la escucha.
aquella que nos lleve a salir de nuestras reducidas posiciones particulares y nos acerque a los hermanos y hermanas para buscar a Dios en común y en comunión. Que San Juan Diego, testigo privilegiado de la presencia materna de Santa María de Guadalupe, sea nuestro ejemplo para abrir nuestros corazones a la interculturalidad sin temores ni dudas. Finalmente, expreso con todos ustedes mi filial gratitud a Nuestra Señora de Guadalupe por permitirnos estar aquí luego de un intenso, complejo, desafiante e inspirador camino. Agradezco a todos, especialmente al señor Cardenal Carlos Aguiar, Arzobispo Primado de México, a la presencia del señor Nuncio Apostólico de Su Santidad el Papa aquí en México, a Monseñor Rogelio Cabrera, presidente de la Conferencia Episcopal Mexicana, a los señores cardenales, obispos, arzobispos y a los que han hecho posible que estemos unidos en esta convocatoria eclesial animada por el CELAM. Alabado sea Jesucristo, que viva Cristo Rey. Hermanos, hermanas, proclamamos nuestra fe diciendo el credo. Creo en un solo Dios. Engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Cristo es el Rey del universo y el Señor de la Iglesia. Dirijamos a Él nuestra oración confiada para que todo el mundo se renueve en la justicia y en el amor. Señor, Rey del universo, escúchanos. Por el Papa, los obispos de Latinoamérica y el Caribe. Por el Papa Francisco, por los obispos de Latinoamérica y el Caribe, por todo el pueblo de Dios que se reúne en asamblea, para que el Espíritu Santo los ilumine y continúe guiando y promoviendo una iglesia misionera, sinodal, samaritana y defensora de los valores del Evangelio. Oremos. Señor, Rey del universo, escúchanos. Por los gobernantes, los responsables de la educación y de obras sociales. Por todos los que tienen responsabilidades políticas, educativas y sociales, para que sepan proyectar y construir la verdadera paz, que valoren la cultura y salvaguarden la vida en todo momento. Oremos. Señor, Rey del universo, escúchanos. Por las familias. Pelas famílias, igrejas domésticas, escolas de amor e de serviço, para que experimentem a proximidade de nosso Deus providente, que caminha com elas e santifica suas vidas. Oremos. Señor, Rey del universo, escúchanos. Por los que sufren. Per le vittime
della violenza, perseguitati, gli emarginati, gli oppressi, perché siano riconosciuti i loro diritti e li si aiuti a tenere viva la speranza in un mondo migliore. Oremos. Señor, Rey del universo, escúchanos. Por los jóvenes. Por los jóvenes que vivirán la Jornada Mundial de la Juventud en sus diócesis, para que acojan el mensaje del Papa que les dice: levántate, te hago testigo de las cosas que has visto, y sean actores sociales y gestores de la cultura de la vida. Oremos. Rey del universo, escúchanos. Por los difuntos. Canochitlen miscachichi amanichiwit lenistoque ipanico colistli ma kinitiochiwa ispatoteco totiotzi ikinoma kinimaka tlahuili huakinimaka se tlasewilistli ipanochi semanawak. Oremos. Señor, Rey del universo, escúchanos. Padre, que en la cruz de tu Hijo has roto el yugo del pecado y de la muerte, extiende sobre todo su señorío de gracia y de paz. Danos la seguridad de que toda fatiga humana es un germen que se abre a la realidad beatífica de su reino. Por Jesucristo nuestro Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Al ofrecerte, Señor, el sacrificio de la reconciliación humana, te suplicamos humildemente que tu Hijo conceda a todos los pueblos los dones de la unidad y de la paz, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque has ungido con el óleo de la alegría a tu Hijo único, nuestro Señor Jesucristo, como sacerdote eterno y Rey del universo.
para que ofreciéndose a sí mismo como víctima perfecta y pacificadora, en el altar de la cruz, consumara el misterio de la redención humana y sometiendo a su poder la creación entera, entregara a tu majestad infinita un reino eterno y universal, reino de la verdad y de la vida, reino de la santidad y de la gracia, reino de la justicia, del amor y de la paz. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de la gloria. Hosana en el cielo. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo. Y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo. Lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad, junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francesco, mi hermano Carlos, obispo de esta Iglesia, a mí, indigno siervo tuyo, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti.
atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bien, hermanos, hermanas, fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de todo mal, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero la palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo guarden nuestras almas para la vida eterna. Amén. Nuestra fe, tú reinarás.
Oremos. Habiendo recibido, Señor, el alimento de vida eterna, te rogamos que quienes nos gloriamos de obedecer los mandamientos de Jesucristo, Rey del universo, podamos vivir eternamente con Él en el reino de los cielos, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, hermanas, antes de recibir la bendición, encomendamos a nuestra Madre María de Guadalupe los trabajos de esta semana de la Asamblea, con la oración que nos ha venido acompañando desde el 24 de enero. Todos los que tengan el texto pueden seguir. Padre de bondad, que conduces a tu iglesia que peregrina en América Latina y el Caribe, inspirándola para realizar un camino sinodal en salida desde la experiencia de las conferencias episcopales. Te suplicamos nos asistas con la luz de tu Espíritu Santo en este tiempo de preparación de nuestra asamblea eclesial, que con memoria agradecida recordará el documento de Aparecida, vislumbrando en el horizonte el jubileo guadalupano y de la redención, que ante los desafíos presentes y futuros podamos reavivar nuestro compromiso como discípulos misioneros para que tengamos vida en Jesucristo, encontrando en Él la alegría, la paz y la esperanza que no defrauda. Que a través de la escucha, el diálogo y el encuentro, e inspirados por la voz profética del Papa Francisco, para el cuidado de la casa común, de las culturas y el empeño por la fraternidad universal, seamos valientes en fomentar una economía solidaria y una educación integral, ayudando con amor a cuantos han sido descartados y excluidos. Que Santa María de Guadalupe y la sangre de tantos hombres y mujeres mártires que fecundaron nuestra fe nos anime en la misión encomendada por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Que el Dios de la gracia, que en Cristo los ha llamado a su eterna gloria, los afiance y conserve fuertes en la fe y constantes en las buenas obras. Invito a todos nuestros hermanos, señores cardenales, obispos, a dar la bendición junto conmigo. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva María de Guadalupe!